son uno de los seres más poderosos que han caminado por la Tierra Media. Espíritus de fuego, demonios de poder, Balrogs. Pero si bien todo fan del Señor de los Anillos podría decirme qué es un Balrog, lo que me gustaría responder hoy es la posible inspiración mitológica para este ser propio del mundo de Arda. Hola a todos y sean bienvenidos a esta pequeña sección de mi canal, en donde analizaremos diferentes entidades de novelas y series ficticias fantásticas para así determinar qué tipo de leyendas pudo haber llevado al autor a diseñar y crear semejantes seres. Esto es Origen Mitológico. John Ronald Reuel Tolkien, así es, eso significan las Eres, es un muy reconocido autor y profesor británico, responsable de una de las obras de fantasía más famosas e influyentes en la literatura, El Señor de los Anillos. Aunque con esta famosa trilogía también vinieron muchos otros libros que expandieron el universo donde ocurre dicha historia, en buena parte gracias a la mano del hijo de John, Christopher. Con esto tenemos bastante información que nos permite comprender los orígenes de estas criaturas y tal vez determinar de qué mitos o creencias John Tolkien se inspiró en el momento de su creación. Pero antes de buscar estas posibles raíces, debemos explicar primero qué es un Balrog en el propio Legendarium de Tolkien. En el principio de todo, solo existía Eru Ilúvatar, dueño de la llama imperecedera, el poder único que le permitió dar forma y vida al universo mismo, creando primero a los Ainur, seres espirituales de una esfera superior de aquellos con un cuerpo físico. Estos Ainur a su vez se dividían en dos clases, los Valar y los Maiar, siendo los Valar menores en cantidad, pero eran mucho más poderosos que sus hermanos y hermanas Maiar. Todos los Ainur entonarían una canción compuesta por el mismo Eru, quien siendo el maestro de la orquesta utilizaría la llama imperecedera para que la música se transformara en materia y vida. Pero fue durante el proceso de la orquesta, cuando todas las voces se unieron en perfecta sincronía, que uno de los Valar, Melkor, irrumpió el canto en discordia al levantar más su voz y trató de llevar la sinfonía a su propio ritmo. Varias veces hizo esto, consiguiendo que algunos Ainur se unieran con él, con Eru volviendo a colocar orden en la orquesta cada vez que Melkor buscaba corromperla. Al final fue revelado que cada voz de los Ainur, especialmente la de los Valar, ayudó a moldear un elemento en el nuevo planeta creado, Arda. Y el acto de Melkor, inmaduro y egoísta por naturaleza, fue lo que terminó ocasionando todo el caos en Arda. Y créanme cuando les digo que toda esta cosmogonía tiene una razón de ser en este video. Como mencioné, cada Valar al entonar su voz en la orquesta terminó influenciando en la creación del mundo, atribuyéndole con algo único que se correlaciona con sus propias personalidades. Es por esto que más adelante ciertos Valar se volverían en esencia las deidades de ciertos elementos, como la tierra, los vientos, los mares, bosques y demás, con los Maiar inclinándose por aquellos Valar cuyas ideas y objetivos resonaron mejor en sus propios corazones y deseos, volviéndose así los servidores y aprendices de estos. Cuando Melkor cantó sobre todas las demás voces en su discordia, algunos Maiar entonaron buscando imitarlo, y sería una porción de estos, o bien todos, los que tomarían la forma de Balrogs, reflejando lo que en esencia deben ser los deseos de Melkor: poder. Y posiblemente su fuerte deseo de ser dueño de la llama imperecedera, tal vez siendo por esta razón que todos estos Maiar tomaron la forma de entidades de fuego, solo que esta llama se encontraba corrupta por la sombra. Estos fueron los espíritus que primero se adhirieron a él en los días de su esplendor, y se volvieron más parecidos a él en su corrupción. Sus corazones eran de fuego, pero estaban envueltos en tinieblas, y el terror les precedía. Tenían látigos de llamas. Balrogs es como fueron nombrados por los Noldor en días posteriores.
Así que sabemos que eran entes de fuego y sombras, acostumbrando a usar látigos de llamas junto con otras armas medievales. Pero, ¿cómo se veían exactamente? Bueno, en realidad no lo sabemos con certeza. Ha habido muchas interpretaciones con el pasar de los años, pero la realidad es que Tolkien nunca fue específico en la descripción física de los Balrogs. De hecho, ni siquiera sabemos su tamaño exacto. Tolkien utilizó muchos juegos de palabras al usar sus sombras, por lo que puede que en realidad no fuesen gigantescos como solemos interpretarlos, sino de alturas normales para un hombre o elfo, o bien puede que un poco más grandes que estos. Se deja entender que Gothmog, señor de los Balrogs, era particularmente grande, como de 3 metros de altura, por lo que suponemos que tampoco estaban atados a un tamaño específico. Lo único que sabemos con certeza es que eran espíritus de fuego, cubiertos en sombras, y allá donde fuesen el terror los acompañaba, existiendo mucho énfasis en el miedo que ocasionaban. La sola mención de su nombre causaba pavor y el contemplarlos paralizaba hasta el más valiente. Personalmente, pienso que Tolkien buscó ser lo más ambiguo posible para no limitar a estos monstruos terroríficos a una específica descripción, dejando que fuera el miedo personal del lector lo que llenara el vacío en sus palabras. Y antes de que alguien lo diga, no, los Balrogs no tenían alas. No tengo tiempo para ese debate en este video, así que sencillamente diré eso. Avancemos. También se desconoce con exactitud cuántos eran. Como notarán, Balrogs se encuentran llenos de misterios, así como muchos elementos de la Tierra Media. Pero el propio Christopher establece el número entre 5 a 7, por lo que no eran muchos, pero sí increíblemente poderosos. En una ocasión, el poder de todos los Balrogs combinados, siendo de hecho la única vez que esto ocurre, pudo hacerle frente y dañar a un Goliath, la araña del abismo que Melkor trajo a Valinor para que ésta consumiera la luz de los árboles de Valinor, los proveedores de toda la luz del mundo. Un Goliath, cada vez que consumía algo que tuviera luz propia, se hacía más poderosa y crecía en tamaño. Y como el resplandor de los árboles poseía orígenes divinos, un Goliath se mostraba monstruosamente gigante y poderosa, al punto donde el propio Melkor no podía ganarle en combate. Pero fue gracias a la unión de todos los Balrogs que Melkor pudo provocar la huida de la monstruosa araña. Por lo que estos demonios no solo son terroríficos, sino que son una fuerza a tener en cuenta. Se considera que los únicos que pueden igualarlos o superarlos en poder serían los dragones, además de otros Maiar, como Gandalf. A pesar de esto, hubo algún que otro elfo que pudo hacerle frente y hasta asesinar a un Balrog, pero créanme cuando les digo que estos eventos eran muy pero muy raros, no cualquiera le gana a un Balrog. Y bueno, con todo aclarado, es tiempo de sacar nuestros libros de mitología y hacer algunas comparaciones. Ya sabemos que Jon fue mucho de utilizar diferentes mitologías del norte de Europa para darle forma a su legendarium, por lo que es simplemente natural comenzar por aquí, con lo cual debo descartar los mitos celtas. Sencillamente no hay ninguna leyenda que se correlacione bien con el Balrog, pero si ponemos rumbo a la mitología nórdica, podemos encontrar algo. Primero tenemos a Logi, también llamado Ha-Logi, un Jotun, una raza de gigantes de este folclore, con el nombre de Logi traduciéndose a fuego, lo cual parece indicarnos que este gigante era la encarnación del propio fuego, siendo capaz de consumirlo todo, pero nunca es presentado de una forma diabólica como los Balrogs, a no ser que vayamos con el ángulo de que los Jotuns eran los opuestos a los dioses nórdicos, y por lo tanto eran seres destructivos y maliciosos, los malos de la historia. Pero esto es muy inconsistente en los propios mitos nórdicos y John Tolkien era un profesor muy dedicado a estudiarlos a profundidad, por lo que dudo de que su visión sobre estos gigantes sea tan simplista. Por suerte existe otro candidato Jotun que tiene mucho más potencial, y este es Surtr, soberano de Muspelheim, el reino de fuego, con su nombre literalmente traduciéndose como negro, un color que simbolizaba muerte entre los nórdicos, volviendo a Surtr un gigante de muerte y fuego.
poseyendo un importante papel en el Ragnarok, relatándose que con su poderosa espada de llamas en mano liderará a sus hordas desde el sur para aplastar a los dioses y dejar que el mundo sea consumido hasta que solo queden cenizas. Su particular arma resuena con el Balrog de Khazad-dûm, que además de un látigo desenvaina una espada roja. Es bastante probable que este Jotun inspirara a Tolkien en la creación de estos demonios, pero otro ángulo que debemos tener muy en cuenta es el uso de lenguas antiguas. Verán, Tolkien no solo era de estudiar mitología, su particular campo de experiencia era la filología, el estudio de culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura. Debido a esto, algunos apuntan a que el origen de los Balrogs bien puede provenir de una particular palabra anglosajona, Sigel-wara, utilizada en textos como el del Codex Junius y parece significar etíope. El profesor, al descubrir esto, se hizo la pregunta de por qué los anglosajones tenían una palabra con este significado, conjeturando que esta debió tener un significado diferente en el pasado. Modificó la palabra a esta que no sé bien cómo pronunciar, y en su ensayo Sigel-wara Land exploró en detalle las dos partes de esta palabra. Afirmó que Sigel significa tanto sol como joya, y que Herwa estaba relacionado con el inglés antiguo Heord, hogar, y en última instancia con el latín carbo o yin. Con esto sugirió que Sigel-wyrwan, o como se pronuncie, hablaba de una clase de demonios de la mitología del norte, con ojos al rojo vivo que emitían chispas y rostros negros como el hollín. Acorde a Tom Shippey, un experto en las escrituras de Tolkien, esto debió ayudar a naturalizar a los Balrog y contribuyó a la creación de los mismos Silmarils, que combinaban la naturaleza del sol y las joyas. Todo muy complejo, pero a la vez muy interesante, a lo cual supongo que también debo mencionar otra teoría lingüística que pudo influenciar en la creación de la propia palabra Balrog, porque esta pudo haber estado basada en el epíteto al dios nórdico Odín, Baleigir, ojos de fuego, lo cual nos vuelve a conectar con los mitos nórdicos, no siendo muy sorprendente. Pero creo que todos sabemos que si bien John Tolkien se basó mucho en estas mitologías, su propia religión, cristiandad, influyó mucho en sus escrituras, siendo muy fácil hacer la comparación de Eru como el equivalente al dios cristiano, y los Ainur con los ángeles. Y si estos son sus ángeles, el traidor sería Lucifer, es decir, Melkor, y todos aquellos ángeles que apoyaron a Lucifer en su revuelta fueron transformados en demonios. Dejando a un lado los orígenes de la palabra demonio, enfocándonos tan solo en su uso cristiano, demonios han aparecido en todas las formas y tamaños, asociados con múltiples elementos e ideas, pero definitivamente uno que se iría resaltando cada vez más es el de fuego, a causa de que el infierno cristiano es representado como un lugar profundo y cubierto de llamas, el tormento eterno para aquellos ángeles que traicionaron a Dios. Porque, acorde a las creencias cristianas, cuando Lucifer se rebeló ante Dios buscando derrocarlo y crear un trono superior al de este, se relata que un tercio de los ángeles se unió con su insaciable hermano, y todos estos fueron expulsados del cielo, cayendo en la tierra donde quedarían atrapados en los abismos de sus profundidades con el fuego de ese lugar siempre quemándolos. Estos demonios, según la creencia popular, eran capaces de causar estragos a los mortales, atacándolos con una forma etérea, ya sea apareciéndose en sueños o directamente poseyéndolos. A la vez, también se habla de apariciones físicas, al menos era así en la antigüedad, con incluso algunos humanos siendo capaces de invocarlos, aunque este tipo de tratos terminaba siempre en desgracia. La idea etérea de los demonios, a su vez que la capacidad de aparecer de manera física, resuena muy bien con los Balrogs, seres espirituales que decidieron tomar una forma física para ayudar a su señor en sus planes. Al mismo tiempo, la común asociación con el fuego también resuena muy bien con los Balrogs. De hecho, me atrevería a decir que en todas las representaciones oficiales que hemos tenido de estos espíritus de fuego, este siempre ha sido el ángulo a tomar, otorgándoles características demoníacas como colas, colmillos, garras y cuernos y demás. No sorprende mucho que esta sea la decisión por defecto a tomar, porque hasta el propio Tolkien solía referirse a estos como demonios.
Y por si esto fuera poco, el propio nombre Balrog se traduce del Sindarin como demonio de poder, siendo Balarauco su versión en Quenya, ambos idiomas ficticios propios del mundo de la Tierra Media. Por lo que parece bastante obvio que la más directa inspiración para estos demonios son los propios demonios cristianos, lo cual volvería a la lucha en el puente de Khazad-dûm, un literal confrontamiento entre un ser angelical y un ser demoníaco. Bastante épico si me lo preguntan a mí. Con esto dicho, yo aún no descartaría una posible inspiración en Surtr, tal vez tomando ideas de ambos lugares, así como no me sorprendería que tal vez exista alguna otra influencia. Por ejemplo, otro fuerte candidato a tomar sería el Jinn, seres superiores y etéreos de los folclores árabes, increíblemente poderosos y antiguos, que según el Corán fueron creados en base al fuego o el humo de este, por lo que en esencia son espíritus de fuego, y comúnmente son tomados como seres malignos. Después de todo, el equivalente de Lucifer en Islam es Iblis, el cual era un jinn, quien se negó a cumplir el mandato de Dios de que todos los seres presentes se postraran frente a Adán, con lo cual recibió el título de Shaitán, básicamente Satán. Pero a pesar de esta similitud, ambos personajes son muy diferentes, cumpliendo roles muy distintos en sus respectivas religiones. Aún así, lo importante a sacar de todo esto es que existe una idea negativa de los Jinn, al menos de manera general, algo comparable a los demonios cristianos, y siendo precisamente seres espirituales de fuego malignos, pues eso suena mucho al Balrog. Tristemente, no creo que este sea el caso, porque al menos hasta donde sé, John Tolkien nunca habló o dio opiniones sobre el Islam, haciendo difícil saber si en verdad estudió dicha religión. Hay algunas personas que sostienen la teoría de que existe influencia islámica en sus libros, y definitivamente es una posibilidad que él haya estudiado el Islam, a su vez que relatos clásicos árabes que mencionan a los Jinn. Pero no lo sabemos, y no existe evidencia concreta que respalde esta idea. Por lo que, al final, yo me inclino más a lo que todo el mundo concluye, que el Balrog es la idea del ángel caído de Tolkien, demonios de poder, criaturas de terror, fuego y sombra. Bueno, espero que les haya gustado este video y esta nueva idea de estudiar a diferentes personajes ficticios para intentar desentrañar sus posibles orígenes mitológicos. Si es así, no duden en dejar una sugerencia de qué otra criatura o personaje ficticio debería estudiar para un futuro video. Pero si alguno de ustedes quiere ayudar a seguir alimentando al monstruo más terrible y horrendo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, pues entonces denle un me gusta al video y compártalo. Y si algunos de ustedes, almas valientes, quieren ayudarme en esta lucha eterna, tan solo deben unirse a las filas de los ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda retendrán al monstruo. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.